Bendecida noche, pueblo del Señor. Es un gusto poder llegar a tu casa a través de este medio y poder acercarnos a la presencia del Señor con nuestra Biblia y poder escudriñar esta noche la palabra que Él tiene para nuestra vida. Poder atesorar esa palabra en nuestros corazones, pero lo más importante, poder ponerla en práctica. Acércate con tu familia esta noche. Esto es una noche para poder recibir el consejo de la palabra. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile y saludos a los hermanos que nos ven en República Dominicana. Esta noche quiero que me acompañes a Lucas capítulo 4 versículo 25 y quisiera esta noche con la ayuda del Señor hablar acerca de un personaje en la palabra del Señor que marca un tiempo. Elías, el profeta Elías. Dice la palabra en Lucas capítulo 4 versículo 25: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. O sea que Elías marca un acontecimiento, hermano, histórico en la palabra del Señor. Los cielos se cierran por la palabra de la boca de Elías por 42 meses. Solamente para hacer un preámbulo, hemos estado estudiando acerca de los días de Juan el Bautista. Y los días de Juan el Bautista nos habla, hermano, acerca de los días de la preparación. Porque vino primero Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, pero venía a preparar camino porque detrás de él venía alguien del cual Juan el Bautista no era digno de desatar aún la correa de sus sandalias. Entonces Juan el Bautista anuncia días de preparación. Pero luego vimos también los días de Noé. Y los días de Noé lo que anuncian son los días de la parucía. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra en Mateo 24. Como en los días de Noé, así será la parucía, dice otra versión. Así será la parucía. Entonces hablamos que los días de Noé nos hablaba acerca de los días de la parucía. Pero luego, hermanos amados, esta noche yo quiero, con la ayuda del Señor, hablar acerca de los días del profeta Elías. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Esa viuda representa, óigalo bien, a la iglesia, ¿sí? En una figura, en un ángulo, esa viuda representa a la iglesia. Y vino entonces el profeta Elías. Llama la atención que en ese tiempo habían muchas viudas en Israel. ¿Qué pasaba? Pareciera que no habían esposos porque los esposos habían muerto. Y entonces habían muchas viudas. ¿Qué significa eso? Que no habían cabezas de hogar, que no había figura paterna. Eso es lo que significa. Y entonces, hermano, es importante comentar que los días de Elías, hermano, están, óigalo bien, los días de Elías, desde que comienza la tribulación hasta que termina la gran tribulación. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver detenidamente, pero, hermano, dice la palabra que los cielos fueron cerrados por 42 meses por la boca de Elías. Entonces los días de Elías marca un tiempo donde no hay cabezas, marca un tiempo donde hay viudas. Y eso, hermano, es un ciclo profético. ¿Y qué pues será futuro, sino lo que ya fue pasado? Dice la palabra en el libro de Eclesiastés. Eso significa que, hermanos amados, ahora viene un tiempo, óigalo bien, de batalla. Ahorita viene un tiempo de lucha, de batalla espiritual en contra de las cabezas ministeriales, hablando de apóstoles,
cabezas ministeriales, hablando de los 4 ministerios restantes, que son ministerios primarios, cabezas de hogar, ¿sí? Hablando del padre de familia como cabeza. Y por eso tenemos que tener, hermanos, el discernimiento y estar atentos y advertidos de acuerdo a la palabra del Señor. Porque es importante entonces poder estudiar qué fue lo que pasó y cuál era el mover en el tiempo de Elías. Cuál era el escenario espiritual en el tiempo de Elías. Cómo, hermanos, estaba moviendo la situación en el tiempo de Elías, en la esfera espiritual. Y entonces es un tiempo donde hoy el ataque va a ser directo a las cabezas, donde no se va a respetar autoridad espiritual, donde los hijos no van a respetar a los padres, donde las ovejas no van a respetar a los pastores, donde los ministros no van a respetar a sus coberturas apostólicas. Entonces es un ataque directo a las cabezas. Y es importante, hermano, tomar nota de lo que dice Isaías capítulo 4, versículo 5. Libro de Isaías capítulo 4, ¿sí? Versículo 5. Dice la palabra del Señor: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá una cobertura. Sobre toda gloria habrá una cobertura. Entonces, Elías, hermano, en el tiempo que aparece en Israel, una característica era que había muchas viudas. No tenían cabeza, no tenían esposo, no había una cabeza paterna, no había una figura paterna. ¿Por qué? Porque los esposos se habían muerto y esas eran mujeres viudas. O sea, está hablando de un ataque directo a las cabezas, a la autoridad. Y entonces vemos a la luz de la palabra que hubieron varios escenarios que están escritos en el tiempo de Elías. Y lo que sucedió en ese tiempo, hermano, sucederá en este tiempo. Solo que definitivamente sucederá, hermano amado, porque lo hablamos, Juan el Bautista anuncia un tiempo de preparación antes del rapto. Sin embargo, en los días de Juan el Bautista, sin embargo, en los días de Noé anuncia, hermano, el arrebatamiento, el rapto secreto. Pero luego del arrebatamiento de la iglesia comienza el periodo tribulacionario. Usted sabe que es la semana 70 de Daniel, o sea, la semana 70 de Daniel que habla la Biblia. Y esa semana 70 se divide en 2 partes: tribulación y gran tribulación. O sea, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y entonces, hermano, ahí comienzan los días de Elías, desde la tribulación hasta el último día de la gran tribulación. Y entonces miramos exactamente en Primera de Reyes, capítulo 16, lo que sucedió en los días de Elías. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 21. Primera de Reyes 16, 21. Mire cómo estaba Israel. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibní, hijo de Ginat, para hacerlo rey. Y la otra mitad seguía a Omri. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel estaba totalmente dividido, ¿sí? Los de Judá y los de Israel. Cada uno seguía a su propio líder. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que dice la palabra que Omri reinó sobre Israel 12 años, ¿sí? Y ese Omri o Ormi era el papá, ¿sí? Como dice la palabra, Omri era el papá de Acab. Y usted sabe que después Acab reina sobre Israel. Y entonces, ¿qué significa eso? Que va a venir una división tremenda. Una división tremenda, hermanos amados, en ese tiempo, ¿sí? Una división de hogares, una división de familias, una división de cónyuges, una división de ovejas con ministros, una división. Y usted sabe que dice la palabra que casa dividida no
prevalece. O sea que va a venir un espíritu de división que está y va a estar polulando para que las iglesias se dividan, para que los hogares se dividan, para que las familias se dividan, para que los matrimonios se dividan, para que padres e hijos se dividan. Y entonces, hermano, por eso hay una palabra profética de restauración en Malaquías. Yo enviaré al profeta Elías para que él haga volver el corazón de los padres hacia los hijos, porque hay división, y el corazón de los hijos hacia los padres, porque hay división. Entonces, así como llegó Elías, y hermano, habló con todo el pueblo, y juntó al pueblo, y se acercó al pueblo, y acercó al pueblo delante de Dios, vendrá una unción, a la unción de Elías. ¿Para qué? Para que haya una restauración de unidad. Entonces, en el tiempo de Elías, hermano, óigalo bien, ¿cómo estaba Israel? Estaba dividido. El reino de Israel estaba dividido. Y déjeme decirle que Jesús fue muy enfático cuando dijo: casa dividida no prevalece. Y mire cómo estaba Israel. Estaba dividido en dos pensamientos. Si la nación estaba dividida, todo el pueblo estaba dividido. El pueblo de Israel no sabía si alabar a Dios, si servir a Dios, si adorar a Dios o servir a los Baales, alabar a los Baales y adorar a los Baales. Había una división y dos pensamientos claudicaban en el corazón de Israel cuando aparece el profeta Elías. Entonces la situación de Israel en primer escenario era que había división en el reino. Como característica número 1. Quiero que usted me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea que Elías es muy específico porque había una división en Israel. Entonces, característica número 1, en los tiempos de Elías, porque es un ciclo profético que se abre y se cierra y se vuelve a abrir, hermano, va a haber división. Y por eso tenemos que tener cuidado nosotros con ese espíritu de división. Echar fuera ese espíritu de división y ese doble pensamiento en nuestro corazón, echarlo fuera. Echar fuera todo espíritu de división en nuestro hogar, en nuestra familia, entre cónyuges, con padres e hijos, hijos con padres, a nivel congregación, echar fuera toda división. Porque donde hay división, hermano, la casa no prevalece, la casa cae. Entonces tenemos que pedirle al Señor un espíritu de unidad. Recordemos lo que vio el profeta Ezequiel. Vio, hermano, un valle de huesos secos. Y cuando él ministra el espíritu, según la palabra que Dios le había ordenado, dice que los huesos se empiezan a juntar. Y cuando los huesos se empiezan a juntar, está hablando de la administración de la unidad. Dios nos llama, hermano, porque somos uno en Cristo. Dios nos llama, hermanos, óigalo bien, a que seamos uno en Cristo. ¿Y eso qué significa? Hermano, ya no somos dos, sino uno en Cristo. A nivel matrimonio ya no somos dos, sino uno en Cristo. A nivel familia, una sola familia. Entonces, hermanos amados, tenemos que pedirle al Señor un espíritu de unidad. A nivel congregacional, a nivel familiar, a nivel empresa, a nivel, hermanos amados, espiritual. Unidad. Porque la unidad bendice. La división, hermano, óigalo bien, lo que hace es destruir. Número 2, como característica número 2, había un movimiento en ese entonces, en el tiempo de Elías, que era un movimiento de matriarcado. Un movimiento, hermano, donde la mujer de Acab, que se llamaba Jezabel, ¿sí?, tenía una potestad que se movía en ella y era un matriarcado. ¿Y qué significa matriarcado? Significa cuando una mujer no reconoce autoridad. Significa cuando una esposa no reconoce cabeza. Significa, hermano amado, cuando una mujer, óigalo bien, usurpa su función y toma funciones que no le corresponden. Entonces ella quiere ser el hombre de la casa. Ella quiere ser la autoridad de la casa.
Y eso es un movimiento jezabélico, es una potestad jezabélica. Óigalo bien, eso es un movimiento de las tinieblas. Y entonces, acompáñeme, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Un rey llamado Acab le da la espalda al Señor y empieza a adorar a los dioses de su esposa, llamada Jezabel. De tal manera que alaba y adora y sirve a los Baales. Y entonces esta Jezabel, ¿sí?, su padre era sacerdote, ¿sí?, de la diosa Astarot. Y este movimiento es un movimiento de las tinieblas, hermano. Es una potestad de las tinieblas, un movimiento espiritual que no le gusta reconocer autoridad. Por eso, las esposas deben saber que aunque su esposo se equivoca, que aunque su esposo tenga pies de barro, la cabeza puesta por Dios en ese matrimonio es el esposo. Las ovejas deben de saber que aunque el ministro que les cubre, el pastor, aunque tenga pies de barro, porque los pastores nos equivocamos, el pastor es la cabeza que Dios estableció en esa iglesia o en ese lugar. Los ministros que son cubiertos por una cobertura apostólica deben de saber que el ministro, hermano amado, o el apóstol, ¿sí?, es un hombre de carne, de hueso, y se va a equivocar. Pero eso no desmerita para que se le falte el respeto y para que no se respete la autoridad. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que todos tenemos que respetar las autoridades. Autoridades espirituales, autoridades educativas, autoridades laborales. Porque en todas las áreas de la vida que nos movemos, hermano, hay autoridades. Y uno está llamado a respetar esas autoridades. Muy bien, lo tremendo con esta mujer Jezabel, que no le gusta tener autoridad y que no reconoce autoridad, es que es una potestad espiritual. Entonces ciertamente Acab era su esposo, pero ella manipulaba el corazón del esposo, ella mandaba al esposo, ella seducía al esposo. Y lo más tremendo es que algunos estudiosos dicen que ciertamente habían más de 450 profetas de los Baales y que Jezabel los seducía. Y tenía pues vida íntima con estos profetas. De tal manera que en Apocalipsis se le habla a una iglesia. Y lo tremendo es que se dice que esta mujer seduce a los siervos. Si esta mujer seducía a los siervos era porque hacía lo mismo con los profetas de los Baales. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, está hablando de esa potestad, que se dice profetiza, o sea que ella se autonombraba profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oigan esto, me llama la atención que dice que se dice ser profetiza, está usurpando una función. 2, enseñe y seduzca. ¿A quién? A mis siervos a fornicar. Entonces esta mujer seducía y enseñaba a los siervos a fornicar. Era porque ella hacía lo mismo con los profetas de los Baales. Y entonces esta mujer va en contra del ministerio profético. Hoy en día, en el Antiguo Testamento, hermanos amados, en el tiempo de Elías,
Físicamente era una mujer física, de carne y hueso. Hoy es una potestad femenina. Y esa potestad femenina, hermano amado, se mueve en ella un matriarcado espiritual. No reconoce autoridad, pero va en contra del movimiento profético. En contra del movimiento profético de parte de Dios, hermanos amados. Entonces es una potestad que va en contra de ese movimiento. Y vea lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, manda a amenazar al profeta Elías. Había sucedido algo hermoso, algo precioso. Elías restaura el altar. Elías ora a Jehová. Jehová envía su respuesta y hace descender fuego del cielo. Consume el holocausto, consume la ofrenda. Elías da la orden y agarran a todos los profetas de los Baales y los decapita. Quita la cabeza a todos los profetas. Y entonces ahora, cuando llega la noticia a esta mujer, oiga la respuesta de esta mujer. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, con D minúscula, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Como quien dice, así como tú le quitaste la cabeza a los profetas de los Baales, yo te voy a mandar a quitar la cabeza a ti. Entonces lo manda a amenazar, amedrenta a Elías. Entonces este es un movimiento que va en contra del ministerio profético. Primera de Reyes 18:4, le doy otra base, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, oiga lo que hacía esta mujer. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces esta mujer lo que hacía era destruir a los profetas de Jehová. Hoy hay un movimiento espiritual que lo comanda una potestad espiritual de Jezabel. Ya no es físico, sino es espiritual. Y entonces ese movimiento va en contra de lo profético de Dios. Usted sabe que la palabra profética más segura es la Biblia. Y por eso hay muchos movimientos que dicen que la Biblia es un libro común, es un libro corriente, que alguien se la inventó. Ese es un movimiento jezabélico que va en contra de la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Hay muchas personas que no creen lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Ese es un movimiento jezabélico. Entonces, hay un movimiento jezabélico que se está levantando con auge y con poder. Y por eso la iglesia tiene que darle libertad al Espíritu, al fluir del Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, para que se muevan los dones, para que el Espíritu Santo, cada vez que hay una reunión para alabar, para adorar y para exaltar, como el apóstol Pablo dijo, ¿qué hay pues cuando reunís? ¿Qué tiene que haber en un culto? Hay revelación, hay palabra de ciencia, hay lengua, hay interpretación, hay doctrina. Todo lo que se haga sea para edificación. Entonces, en un culto tiene que haber estos puntos que le digo, porque es para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que dejar que el Espíritu se mueva en medio del culto y no encerrarlo en moldes humanos, porque el Espíritu es el Espíritu y el Espíritu no se puede encerrar en moldes humanos. Pero como nosotros a veces sabemos que tenemos que predicar a las 8, por ejemplo, si el culto comenzó a las 7 de la noche, a las 8 es el tiempo de la palabra y no importa cómo esté el mover del Espíritu. No. ¿Por qué? Porque tenemos que darle libertad al mover y al fluir del Espíritu. Porque si no, lo que estamos haciendo es dándole una puerta a que esta potestad jezabélica entre a la congregación y a opacar el mover del Espíritu. Hermano, nosotros no podemos callar cuando el Señor va a dar una profecía, cuando Dios va a usar un vaso, a un hermano, para que pueda interpretar las lenguas de un hermano o de una hermana. ¿Por qué? Porque es el mover del Espíritu, porque es el tiempo del fluir del Espíritu. No podemos nosotros
en ningún momento frenar el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es que el Espíritu fluya, que el Espíritu Santo se mueva. Y entonces, ¿qué hacía esta Jezabel? Destruía a los profetas genuinos de Jehová. Porque tome nota, siguiente característica, había una proliferación de profetas falsos. 450 profetas de los Baales. Habían más falsos que genuinos. Porque usted está leyendo la palabra en Primera de Reyes 18:4, que Abdías tomó a 100 profetas de Jehová y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Pero hermano, cuando usted lee, habían más profetas de los Baales, porque habían más de 450 profetas. O sea que había un movimiento profético, pero era movimiento profético falso. Entonces lo que sucedió en el tiempo de Elías va a suceder ahora en este tiempo final, donde van a empezar a proliferar movimientos proféticos falsos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría. ¿Por qué? Mucha sabiduría de parte del Señor para poder discernir entre lo genuino, entre lo verdadero y lo falso. Y hoy en día estamos viviendo en un tiempo tan delicado que la lucha, que la batalla es luz con luz. ¿Sí? Ya no es luz con tinieblas, sino es luz con luz. Y entonces hay un movimiento, ¿sí?, genuino y hay un movimiento falso. 18:22 de Primera de Reyes. Dice la palabra: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. 450 profetas. ¿Sí? Y ahí estaba Elías. Y habían 450 profetas falsos. Entonces una proliferación profética falsa. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hubo falsos profetas. Se va a repetir el ciclo, se está repitiendo. Y falsos maestros. Y Judas, el libro de Judas, versículo 17. Libro de Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memorias de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces hay un mover y va a haber un movimiento, ¿sí?, automáticamente, que dice la palabra que entraron encubiertamente, pero son falsos. Y por eso la iglesia tiene que tener discernimiento de espíritu. La iglesia tiene que tener ojos espirituales. La iglesia tiene que tener oídos espirituales para poder ver y para poder oír la voz del Espíritu y para poder hablar en el momento preciso. Elías llega cuando Israel está, hermano amado, decayendo, cuando Israel está apostatando, cuando Israel está dando la espalda a Dios, cuando Israel dejó de levantar altar a Jehová y abandonó el altar y empezó a alabar y adorar a los Baales, empezó a alabar y adorar a los dioses. Y llega Elías con una palabra profética clara: dejen de claudicar en dos pensamientos y vuélvanse a Jehová. Y entonces, hermanos amados, en un tiempo y en un mover falso,
profético. Entonces tenemos que tener cuidado con los movimientos falsos proféticos que se están levantando por todos lados. En primer lugar, no existen profetas sueltos. Los profetas tienen que estar sujetos a un ministerio, a una cobertura apostólica, porque no hay ministros sueltos, sino que tiene que haber una cobertura, ¿sí? ¿Por qué, hermanos amados? Porque sobre una gloria hay una cobertura, dice la palabra, hay otra gloria, hay una cobertura que le cubre, ¿sí? Entonces no es de que, ¿y usted a dónde asiste? Y usted, no, es que yo soy solo y voy para aquí, voy a cualquier iglesia que me inviten. Momento, no es así. Tenemos que aprender a discernir. Otra característica en el tiempo de Elías es que Elías viene y, hermanos amados, confronta al pueblo. ¿Y qué hace Elías? Recupera y restaura el altar. Primera de Reyes 18:30. Dice la palabra. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Número 2. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Óigalo bien. Elías llama al pueblo, acerca al pueblo y luego recupera y restaura el altar. Empieza a levantar el altar y da las características de todo lo que sucedió. Levantaron las 12 piedras, 12 es número de gobierno. Empieza, hermano, a preparar el altar, a preparar, óigalo bien, el buey. Lo hizo en pedazos, a preparar la leña, le hace una zanja alrededor del altar, echan agua. Hermanos amados, ahí hay figuras preciosas y hermosas, pero ¿qué es lo más hermoso que quiero resaltar esta noche? Elías recupera el altar. Hermano, si hay altar, es porque hay fuego de Dios. Porque después que Elías recuperó el altar, clamó a Jehová. Clamó al Dios de gloria, al Dios vivo. ¿Y qué sucedió? Descendió fuego del cielo, porque el altar estaba levantado. Cada vez que tú y yo levantamos altar, fuego del cielo desciende a tu vida o a mi vida. Pero sin altar no hay fuego de Dios. ¿Qué tan importante es que la iglesia sea una iglesia de altar? Que los servidores sean servidores de altar. Hermano, que las ovejas levanten altar. Que los padres de familia levantemos altar. Que los jóvenes levanten altar a Jehová. ¿Y qué es altar? Tener comunión con el amado. Tener relación con el amado. Porque entonces va a haber fuego de Dios. ¿Qué tan importante es el altar? En el altar tenía que haber fuego continuo. Continuo, no se podía apagar el altar. Cuando nosotros vemos el tabernáculo de Moisés, vemos que había, hermanos amados, en el atrio. En el atrio estaba el altar de bronce. Ahí estaba el fuego. Se preparaba la víctima. Se mataba la víctima, la ofrenda, el macho cabrío o la oveja. Y luego, hermano, se quemaba en el altar. Y tome nota, porque Israel tenía ofrenda en la mañana, a las 9 de la mañana. Esa era la ofrenda de la mañana. Y por la tarde, a las 3 de la tarde, la ofrenda de la tarde. Hermano, eran 2 ofrendas. Y se le llamaba ofrenda continua durante 365 días. La ofrenda de la mañana se ponía a las 9, se quemaba la ofrenda. A las 3 de la tarde se ponía otra ofrenda, hasta el día siguiente otra vez a las 9 de la mañana. ¿Sabe usted que Jesucristo fue la ofrenda agradable ante el Padre? Porque, hermano amado, Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Y Jesucristo falleció, murió a las 3 de la tarde. Hermanos amados, todo es perfecto en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir, hermano, así como se ponía la ofrenda en la mañana y la ofrenda en la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Elías levanta el altar
y desciende fuego a ese altar. Y dice la palabra, acompáñeme, a Primera de Reyes, capítulo 18, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El corazón de Israel en ese entonces le había dado la espalda a Dios. Entonces cayó fuego de Jehová, después de haber levantado el altar, cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. O sea, hermano, que eso fue un evento extraordinario. Elías restaura el altar, pero lo hermoso es que cuando levanta sus manos y clama, el fuego de Jehová desciende sobre el altar de Elías y lo consume. Enfrente del altar de Elías estaba el altar de los Baales. Todo el día y toda la mañana habían levantado gritos y pidiéndole a sus dioses que descendiera fuego, y no descendió nada. El Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo es un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios grande, un Dios de ayer, de hoy y de siempre, porque en Él no hay sombra de variación. El Dios que uno clama y Él responde, el Dios que contesta, el Dios que habla, el Dios que toca, el Dios que visita, ese Dios es tu Dios y es mi Dios. Un Dios que hace descender fuego de lo alto, y ese fuego consume el altar que había levantado Elías. Y es así como el pueblo vuelca su corazón nuevamente a Jehová. ¿Qué otro acontecimiento? Óigalo bien, ya vimos. Acontecimiento número 1, división en el reino. Israel estaba dividido igual Judá. 2, movimiento de matriarcado, movimiento jezabélico. 3, había, hermano, una proliferación profética falsa. Profetas de los Baales por montones. Lo mismo que está sucediendo en este tiempo. 4, Elías recupera el altar de Dios. 5, óigalo bien, Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Hermanos amados, la ruta del arrebatamiento. Elías marca una ruta del arrebatamiento. Antes que Elías fuera arrebatado, mire qué casualidad, pasa por 4 ciudades, por 4 lugares, antes de que Elías fuera arrebatado. Y esos 4 lugares, o llamémosle así, 4 estaciones, representan, hermano, 4 cosas que tenemos nosotros que hacer en nuestra vida espiritual. Entonces, hermano, dice la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ciudad número 1, estación número 1, Gilgal. ¿Y qué significa Gilgal? Fue el lugar donde se circuncidó al pueblo. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que la circuncisión ahora no es física, sino que es del corazón. En el tiempo antiguo o en el Antiguo Testamento se circuncidaba el miembro varonil del varón, era, hermano, el prepucio. Quitar esa carne que sobraba del miembro varonil. Sin embargo, Pablo dijo, ahora la circuncisión no es física, sino es del corazón, espiritualmente. El Señor tiene que circuncidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestro caminar, nuestras manos. Tiene que haber una circuncisión. Todo aquello que aún hay en nosotros, que es carne, que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo va a ir circuncidando tu vida y mi vida. Y esa circuncisión duele.
Esa circuncisión causa dolor, sí, porque Dios va a quitar todo aquello de tu vida que no le agrada o que está impidiendo el mover y el fluir del Espíritu. Pero tú y yo tenemos que dejarnos que el Señor obre en nuestras vidas. Número 2, dice la palabra, versículo 2 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Segunda estación. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Eso significa Betel. ¿Y qué significa Betel? Significa que el pueblo de Dios tiene que aprender a congregarse. No puede haber pueblo de Dios que no vaya a la congregación y que solamente vea los videos, sino que el pueblo de Dios tiene que aprender a congregarse, a tener comunión, para que se cumpla la palabra del Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición. Acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo 133. Salmos capítulo 133 dice la palabra, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, así como estaban los 120 en el aposento alto. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay un culto congregacional, hermanos amados, ahora que estamos en pandemia, que solo nos podemos saludar de lejitos, pero qué bendición es juntos llegar y presentar una ofrenda a nuestro corazón y alabar al Dios verdadero con libertad, con gozo, con alegría, con devoción, con bendición. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Es una bendición. Ahí envía Dios bendición. Allí envía Dios bendición y vida. 3. ¿Qué dice la palabra? Acompáñeme, versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Y qué significa Jericó? Jericó significa olor fragante. Y Pablo dice que nosotros somos olor fragante delante del Señor, como un olor fragante. Hermanos, qué hermoso es que tú y yo seamos olor fragante delante del Señor. Número 1, olor fragante por medio de Jesucristo. Porque dice que Cristo vino a reconciliar a los hombres con Dios. Cristo vino, hermano amado, a reconciliar a los hombres con Dios. Cristo, por medio de su sangre, nos acercó ante el Padre. Acercaos pues al trono de la gracia. Entonces ahora tenemos que vestirnos de Cristo para oler a Cristo. Así como aquel hombre llamado Jacob se viste de la ropa de Esaú y se acerca ante su padre Isaac para recibir la bendición y la primogenitura. No era Esaú, porque Esaú era el primogénito, pero el padre le dice, huelo a Esaú, pero oigo la voz de Jacob. ¿Qué fue lo que pasó? Jacob se pone las vestiduras, el manto de Esaú. Y sabes tú que hay una figura preciosa, porque ese Jacob representa nuestra vida, que ahora nosotros nos vestimos de Cristo y nos acercamos ante el Padre para recibir esa bendición para nuestras vidas, para recibir esa bendición hermosa. Y el Padre, hermanos, nos bendijo desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fuimos bendecidos. Esa palabra, lo que le pasó a Jacob, hermano, era una sombra para nosotros, que aún estando nosotros siendo espíritus y estando en la preexistencia, estando en la presencia del Padre como espíritus, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Pero ahora hay otro lugar. Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Y qué significa Jordán? Humillación. El que desciende, el que se humilla. Entonces, ¿qué significa esto? Que para que seamos arrebatados como iglesia, hermanos amados, en el arrebatamiento secreto, número 1, tenemos que ser circuncidados. Que el Señor quite por medio de su Espíritu toda carne de nuestra vida
carne, pero hablando, hermanos amados, no de la carne física, sino de la carne espiritual, ¿sí? Hablando, hermano, de todo aquello que no le agrada al Señor en nuestros corazones. 2, tenemos que tener una vida de congregación, congregarnos, buscar a Dios, alabar a Dios, servir a Dios. 3, tenemos que tener un olor fragante a Cristo, como olor fragante delante del Señor. Y 4, tenemos que aprender a humillarnos delante de su presencia. Entonces, hermanos amados, viene la siguiente etapa. Elías fue arrebatado, porque Elías ahí no había sido arrebatado, solo nos marcó la ruta, pasó por 4 estaciones, pero ahora Elías es arrebatado, así como la iglesia de Cristo un día va a ser arrebatada y va a ser tomada de esta tierra y va a ser llevada en secreto, porque es, hermanos amados, el arrebatamiento secreto de la iglesia. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué significa eso? Que Elías se va de la tierra sin ver muerte. Número 1. Elías se va de la tierra sin ver muerte. Número 2. Deja un legado, deja un manto profético. Porque le dice Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le deja, hermano, Elías a Eliseo un legado. Te hago una pregunta: ¿cuál es el legado que tú le estás dejando a tu familia? ¿Cuál es el legado como ministro que tú le estás dejando a las ovejas? ¿Cuál es el legado que vas a dejar en esta tierra? Si nosotros, hermano, somos servidores del Señor, somos servidores para poder servir a la iglesia en Cristo Jesús. Eliseo decía, óigalo bien, véalo y léalo conmigo, versículo 12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué significa eso? Padre mío, que Eliseo reconocía una paternidad en Elías. Entonces los ministros, si hay una característica que tenemos que tener los ministros del Señor, es paternidad. Amar a las ovejas. Y hermano, uno ama a las ovejas. Y aprende uno a amar a las ovejas, que uno sufre con los que sufre, llora con los que llora y ríe con los que ríe. Celebramos los éxitos de las ovejitas. Recibimos bendición, hermano, cuando una ovejita alcanza sus metas personales, familiares, materiales, espirituales. Uno se siente bendecido. Pero como con aquellos que también están desconsolados, que están enlutados, que tienen batallas también. ¿Por qué? Porque hay una paternidad. Entonces, número 1, Eliseo reconoce en Elías una paternidad. Padre mío, Padre mío. Pero también los ministros damos esa paternidad de poder atender, de poder cuidar, de poder proteger de las garras del enemigo a las ovejas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. O sea, que los ministros engendramos por la palabra en el corazón de la oveja, en el corazón de los líderes, vamos engendrando por la palabra del Señor. Y por último, otra característica en el tiempo de Elías: había un movimiento de jóvenes burlones. Usted se recordará, Segunda de Reyes 2:23. Después subió de allí a Betel, hablando de Eliseo, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. ¿Qué significa eso? Que había un movimiento de jóvenes que se burlaban del profeta Eliseo. Esto, hermano, tiene una connotación espiritual. Usted sabe que en la etapa del hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y en esa etapa de nace y de crecer hay diferentes edades. No es lo mismo ser bebé que ser niño, que ser joven o adolescente, joven, adulto y anciano. Y en cada etapa hay enseñanzas,
hay crecimiento, hay desarrollo. Entonces yo quiero tomar esta figura de los jóvenes en lo espiritual. Hay mucho pueblo de Dios que hoy se burla y que hoy se ríe de los ministros que predicamos acerca del arrebatamiento, acerca de la parucía, acerca, hermano, de ese glorioso día donde Cristo vendrá en secreto y se llevará a su iglesia. Entonces, como no comprenden la doctrina, estos jóvenes espirituales se burlan, señalan, critican, aún juzgan. Y estoy hablando no solamente de ovejas, estoy hablando de gente o de personas creyentes y aún no creyentes. Estoy hablando de ministros, ¿sí? De ministros que aún se burlan que la iglesia va a ser arrebatada. Porque entonces ellos tienen de repente otra doctrina, otra creencia, ¿sí? Donde dicen, no, si aquí ustedes se empaque, aquí falta mucho tiempo para que venga Cristo, viva como quiera, no se preocupe, aquí vamos a vivir el milenio y aquí el infierno es aquí mismo en la tierra. No, eso no lo dice la palabra. Y entonces, por no tener doctrina, por no tener fundamento, por no tener base, por no tener enseñanza, se burlan de los predicadores, de los ministros que predicamos acerca del arrebatamiento. Dice, es que en esa iglesia solo del arrebatamiento predican. En esa iglesia solo marcianadas hablan. En esa iglesia solo profundidades hablan. Y se burlan. Y mucho cuidado, porque así como pasó en el tiempo de Eliseo, habían jóvenes que se burlaban. Hoy en día hay un grupo, hablemos así, espiritual, que se burlan, ¿sí? Y entonces mire lo que pasa, versículo 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron a ellos, a 42 muchachos. Óigalo, a 42 muchachos. Y esos 42 muchachos a mí me da el ángulo, porque el número 42, si usted lo analiza detenidamente, significan 3 años y medio. Y esos 3 años y medio nos puede hablar de la tribulación o de la gran tribulación. Habrá en el tiempo, hermano, de la gran tribulación, donde muchos se burlarán, donde muchos señalarán, donde muchos juzgarán y condenarán. Y recuérdese que vendrá el Señor a sellar, ¿sí?, a sus escogidos, a su pueblo, como también el enemigo estará sellando a los que son de él. Y entonces mucha gente se va a burlar de aquel pueblo de Dios que va a permanecer fiel, que está lavando sus vestiduras en la gran tribulación, que aunque pierda su vida no importa, pero la salvará. Y mucha gente se va a burlar. Y entonces, óigalo bien, la fe será fundamental en esas personas que son vencedores, pero fuera de tiempo, que no se consagraron, que no buscaron al Señor, que no creyeron del arrebatamiento, que se les hablaba de la parucía. Decía, ya el pastor con esas profundidades otra vez de la parucía, ¿por qué no habla de los problemas entre esposo y esposa? ¿Por qué no habla del problema entre padres e hijos, entre la comunicación? Solo de la parucía habla, solo del arrebatamiento habla, solo de la extanastasis habla. Y entonces, hermano amado, se burlan, aún ovejitas. Y cuidado, ovejita linda, si tú no conoces la palabra o si tú tienes duda, acércate al pastor, acércate al siervo que te cubre y pídele que te explique la palabra, pero no te burles de la palabra, porque esta palabra es la palabra profética más segura, es la antorcha encendida en medio de esta oscuridad. Y por eso ese movimiento de falsos, de burladores, la palabra lo dice. La palabra es clave y puntual, que en aquel tiempo, dice, por los posteriores tiempos, se levantarán muchos burlándose, muchos burladores. Segunda de Pedro 3:3, para terminar y dar la última base. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Se van a burlar, se van a reír de ti. Te estás consagrando. ¿Para qué te estás consagrando? ¿Para qué te estás guardando?
porque a veces no entienden la palabra y se van a burlar de ti, pero tú permanece en la palabra del Señor. Entonces, hago una recapitulación y digo, número 1, los acontecimientos de Elías se van a vivir en el tiempo final. ¿Qué pasó en el tiempo de Elías? Lo mismo que pasará en el tiempo final. No hay nada nuevo debajo del sol. División del reino, división de hogares, familias, división entre hijos. Por eso, óigalo bien, Dios envía el espíritu de Elías para que haya reconciliación, para que haya unidad. Número 2, movimiento jezabélico, movimiento espiritual de matriarcado. Señor lo reprenda. 3, proliferación del movimiento profético falso. Muchos profetas sueltos por todos lados, dando profecía a domicilio. Así como cuando usted pide una pizza, o pide alitas campero, o pide cualquier comida, ya dice propaganda. Hermano amado, ahora profecías a la casa. No, eso no es así. Perdone, eso no es así. Proliferación profética falsa. Mucha gente tiene comezón de oír, ¿qué Dios me va a decir por mi mañana? Mucha gente quiere conocer su futuro. Eso no es así. Tú estás en las manos de Dios. Tu futuro está en las manos de Dios. Punto. 4. Elías recupera el altar y restaura el altar de Dios. Si hay altar, hay fuego de Dios. 5. La ruta del arrebatamiento. Elías pasa por 4 estaciones. Pasa por Gilgal, por Betel, por Jericó y por Jordán. 6. Elías es arrebatado. La iglesia, óigalo bien, que no va a haber muerte, la iglesia que es arrebatada. ¿Sí? Y 7. Un movimiento de jóvenes burlones, porque muchos son burladores en este tiempo final. Entonces estamos, hermanos amados, estudiando los días de Juan el Bautista, los días de Noé, ahora vimos los días de Elías, que serán palpables y que casarán exactamente al inicio de la tribulación para el final de la gran tribulación. Que esta palabra sea de bendición y de edificación para tu vida. Permíteme en esta noche el poder orar por tu vida. Padre, gracias esta noche porque nos permites acercarnos ante tu presencia y ser edificados con tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poner esta palabra en práctica, que pueda circuncidar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, que pueda circuncidar nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, y que podamos agradarte, Señor. Tener una vida de congregación, tener una vida donde nos deleitemos buscando y exaltando tu nombre, Padre bendito. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Dios eterno, que tú ministres a nuestras vidas unidad, un espíritu de unidad en nuestras familias, un espíritu de unidad en la congregación, un espíritu de unidad entre padres e hijos, un espíritu de unidad entre cónyuges. Te rogamos, Dios eterno, que nos ayudes, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, a humillarnos ante tu presencia y a permanecer bajo tu poderosa mano, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Padre. Amén y amén. El Señor te bendiga, te guarde y haga próspero tu caminar. Bendiciones, pueblo de Dios.